Pero no, claro que no, de ninguna manera. Y estábamos platicando precisamente sobre el tema que nos platicaba nuestro amigo, sobre todos esos elefantes blancos que van quedando, ¿no? O sea, y el mismo egoísmo de no tomar esas sedes en las universidades. Sí, y comentábamos pues el caso de la Unidad López Mateos, en donde el campo de béisbol lo mutilaron, hicieron un elefante blanco. Estamos hablando con Carlos también del asunto de las vías panamericanas que están asentadas, están construidas en lugares que tienen que ver con problemas del ecosistema y tendrán que ser destruidas. Estamos platicando del trabajo de Alfonso Pérez, en cual quiere ser gobernador de Jalisco, cuando nos dejó el Parque Morelos destruido, comprando fincas a un precio incalculable, de 3-4 veces lo que costaba, y eso es el reflejo pues de lo que lamentablemente ahora estamos viendo lo que van a dejar los Juegos Panamericanos. No hay que darle gracias, no quitó las neverías tampoco, bueno, no hay que ser. No que sea tan mala gente, eso tiene razón, hay que darle todavía las neverías. Sí, imagínate, pues esa parte que todos los atletas deportistas que vienen de las diferentes delegaciones de América, no pueden dejar de ir. ¿Qué les recomiendas a los atletas? Digo, bueno, pues a todos los turistas que vayan a pasar ahí por el Parque Morelos, que vayan a comer su nieve, que es una de las cosas que el gobierno del estado, Alfonso Pérez, ya nos quitó. Bueno, ya nos quitó, aparte, o sea, raquetas, ya nos quitó muchas, pues, entre otras cosas. Pero también habría que darle que se llevó a Carranza, ¿no? Del sistema de salud. Bueno, también porque era un secretario muy gris, y más que gris, muy negro, por cierto, un hombre que igual su físico como su actitud, una gente intolerante. Además era el doctor privado, el doctor personal de Emilio González. Era el chofer. Era el chofer. Es que además salió por un zancudo, ¿verdad? Le ganó la pelea un zancudo. Le ganó la pelea un zancudo. Entonces, uno de los problemas que realmente sí vamos a tener, y creo pues que tenemos que replantear lo que va a pasar después, como dice Carlos, de pasar los Juegos Panamericanos, el recuento, y cuál va a ser el resultado de todas estas cosas. En ese reencuentro hay un tema que a mí me gusta mucho, a Jorge le gusta mucho, y siempre que ustedes, la política. ¿Cuál va a ser el recuento de esos años? ¿Cuáles van a ser los costos políticos para el PRI, para el PAN, los municipios, para el gobierno, de haber realizado los Juegos Panamericanos? Bueno, pues en primer término, para el gobierno ya no tan favorables, ya no es el candidato o precandidato de Acción Nacional a la presidencia de la República. Arrancaron ya las precampañas, los tiempos políticos ya están aquí. El PRI, lo comentaba hace un momento con Carlos, fuera de las cámaras, en el sentido de que ya se decidió el método para la elección del candidato a presidente de la República, para diputados federales y para senadores de la República. El próximo sábado tendremos Consejo Político Municipal del PRI en Guadalajara para resolver el método de candidato a presidente municipal. ¿Cuál sería el método que tú ves que se está prefiriendo por los militantes priistas? Bueno, a nivel nacional se resolvió que el caso de candidato a presidente de la República fuera una elección abierta a militantes y simpatizantes. El caso de diputados federales y senadores tiene que ver con la modalidad de consejo, es la de convención de delegados, que es un poco más cerrada. Y bueno, Carlos, traía ya una apreciación de que ya en algunos municipios ya se adelantó el método y se habla de consulta a la base. Entonces, habrá que revisar cuál es el método de Guadalajara. Mira, yo creo que de los saldos, de entrada, toda la capitalización política de los Juegos Panamericanos giraba en el egoísmo y en el egocentrismo personal del gobernador de Jalisco. Él era el que estaba al final del embudo, donde estaban recibiendo por la parte ancha todas las luces, todos los reflectores, todos los medios de comunicación, todos los aplausos, y llegaban y se concentraban en el pechito de Emilio. Hoy a lo mejor seguirá siendo así, pero ya no tiene para dónde ir, es un callejón que él mismo escogió. No, él ha declarado públicamente que, bendito sea Dios, no aspira a ser senador ni diputado federal. Presidente de México pues tampoco será, por lo menos en esta ocasión. Y el asunto es, yo creo que sí debemos de esperar un poco, debemos de cerrar los juegos, que las delegaciones
de otros países fraternos del continente se retiren, para entonces sí lavar la ropa sucia entre los de casa, ¿no? Porque sí estoy convencido de que Jalisco tiene mucha cultura, tiene mucha tradición, tiene mucho folclore, tiene la calidez de su gente, que de las gentes de México, si México es un país cálido y amable y hospitalario, la gente de Jalisco siempre se ha destacado por ser así. La gente de Jalisco es cariñosa, es abrigadora de los hermanos latinoamericanos. Los de Brasil lo podrán decir porque cada que viene un mundial los de Jalisco los acogemos como hermanos. Les damos un trato verdaderamente ejemplar, ¿no? Creo que me queda muy claro que por la gente, por las gentes de la zona metropolitana de Guadalajara y por la gente de los municipios donde también hay subsedes panamericanas, el recibimiento a los hermanos latinos será cálido. O sea, deben sentirse en casa, deben sentir la fiesta. Y sí festejo pues esos espacios públicos donde puedes tú de alguna manera interactuar con los deportistas, con las delegaciones, como la zona de Chapultepec, con todo lo que son los festivales culturales. Esa zona de Chapultepec que ha sido a últimos años para acá el destinatario del esfuerzo de crear un foro popular, cada vez con mayores ideas de que sea permanente. De hecho, se planteaba el adoquín de un lado y del otro la calle normal para hacerla de un solo carril. Empiezan los domingos a tener una gran vida para la convivencia familiar como extensión de la vida recreativa, pero no nada más eso, los conciertos de los jóvenes entre semanas han sido ya incrementando su número. Entonces creo que eso, más los recorridos que los atletas hagan a los centros comerciales, a las plazas públicas de nuestra ciudad, a los destinos turísticos, la gente que vaya a conocer Chapala, la gente que vaya a conocer Tlaquepaque, que vaya a conocer Tonalá, se llevaron una muy grata impresión. Y sí siento yo que la política en este momento debía dejarse un poco para el mes de noviembre. Dejar el juicio, que será tan severo como deba de ser y tan condescendiente como se pueda. Si lo hacen bien, aplausos, pero si lo hacen mal, pues hay que juzgarlos, porque aquí los que se quedan, los jaliscienses, somos los que vamos a pagar con dinerito y con malos gobiernos el veredicto de los pueblos, ¿no? Viene otro síntoma, hay gente que sí tiene algarabía y hay que reconocerlo, que tal vez ese 25% de la población que sí quiere a los panamericanos, ahorita una gran parte ya está inconforme porque la venta de boletos no fue de manera regular, ahí tiene sus anomalías. Muy transparente, que digamos. Bueno, tal vez transparente que nos damos cuenta que hay gente que, a mí me ha hablado mucha gente por el hecho de que intervenimos en la prensa, oye, consígueme boletos. Es imposible para mí, pues no soy del agrado del gobernador. O sea, es así de fácil. No estás en su simpatía. Mira, Carlos, que es algo muy importante que hay que separar. Jalisco fue la mejor sede para los panamericanos, indudablemente, por lo que acaba de decir Carlos. Su gente, su cultura, sus principios, lo que tenemos y lo que somos. Jalisco fue la mejor sede para los panamericanos. Sin embargo, los gobiernos de Jalisco no han sido recíprocos con el pueblo de Jalisco, porque ni los jaliscienses hemos comprado los panamericanos. Eso no es cierto. En la calle la gente, sí somos panamericanos, pues que muy bien. Muy poca gente ha cobijado o ha asumido ese calor, esas ganas de recibir, no tanto de recibirlos, sino de hacer propios los panamericanos, porque el gobierno nunca permitió que fueran de los ciudadanos. Los panamericanos lo hicieron desde las altas esferas, con decisiones de las altas esferas, sin decisiones de la sociedad. Un evento de esta magnitud requería que muchas de las obras fueran consensadas e además involucraran a los vecinos, a los colonos que llevan a cabo un evento. O sea, desde la estrategia misma del planteamiento de los panamericanos estamos mal. Por eso reitero, creo que Jalisco fue la mejor sede, es la mejor sede. Lamentablemente el gobierno no hizo lo propio, no está haciendo lo propio para que los jaliscienses nos sintamos identificados con los panamericanos. Oye, Luis, Jorge, ¿verdad? Yo sí tengo miedo de lo que vamos a perder porque todavía es incuantificable. Sé que será mucho, pero sí me queda claro, desde hoy tengo la certeza de qué es lo que vamos a recuperar el día 1 de noviembre.
vamos a recuperar nuestra ciudad, que hoy parece que está en un toque de queda, se ve silenciada, se ve atemorizada, aparte de por los malos que ahí siguen, por los policías federales, que ya son desde para dirigir vialidades hasta para hacer bloqueos, para cerrar calles, van a comprar alimentos a algún lugar y la gente tiene que salirse. O sea, verdaderamente es un asunto que para la gente de aquí, sepas o no sepas que están sucediendo los panamericanos, es una situación anormal, de opresión, de intimidación, de ver fuerzas armadas en una cantidad excesiva. Y hay un comentario que a mí me parece muy interesante y muy puntual para transmitirle a la gente que los ve aquí en este programa. Valoren lo que es una sociedad que con problemas y con todos los defectos del gobierno, de los partidos políticos, todo eso, pueda vivir sin tener un régimen militar, sin vivir la opresión de la policía que te impone restricciones a tus libertades. Hoy en Jalisco estamos viendo un escenario muy parecido a lo que sería un toque de queda. Hay gente que a la 1 de la tarde transita por calles que normalmente están saturadas de vehículos y hoy no lo están. La gente, si no tiene algo verdaderamente importante que hacer, procura no salir de sus casas, procura cambiar su forma de vida con miedos, con muchas dudas. Y yo no sé si esto pudiéramos hacer una encuesta de satisfacción del servicio de la policía, porque creo que en vez de sentirnos seguros nos sentimos atemorizados, hostigados. No, pero todavía viene un problema peor. El 1 de noviembre se va a querer poner a gobernar. Vamos a un corte y ahorita regresamos, amigos. Ya no tenía plan. No. Yo ya hice cacao. ¿Ella se hace como candidato? El que hoy ya se cobro mis partes proporcionales de aguinaldo. Oye, pero fíjate que sí es cierto lo que dice Carlos. Estuvimos en Vallarta la semana pasada y o sea, allá la seguridad está igual que aquí. Si te das cuenta que es por cuidar todos los medios por donde puedan entrar cualquier situación. Es que está bien cabrón, porque de una otra manera, en vez de sentirte respaldado, te sientes hostigado, te sientes vapuleado.
partido te exponga y denuncie que fuiste a Las Vegas. No, la verdad es que el descaro que traemos, Acción Nacional ha demostrado ya, es lo último de Acción Nacional, ya la cloaca ha demostrado no tener sensibilidad. Creo que lo que ellos tanto atacaban fueron superándolo a pasos agigantados. Traemos gente de Acción Nacional ya muy ricos, multimillonarios. De hecho, hay gente como el caso de Chema Martínez, que se ha querido apoderar a base de golpeteos del Poder Judicial, en donde ha habido algunos jueces que me han comentado a mí en lo corto, 50,000 pesos le están pidiendo a través de algunos magistrados, algunos jueces, para que se reporten con Chema Martínez. O sea, estamos en el descaro total de la política. Bueno, eso es cierto, y eran unas reuniones que se hacían ahí en Zapopan, y obviamente buscaban la candidatura para un magistrado, para que fuera el presidente de la mesa, y ahí es como se daba esa negociación. Con billete en la mano, ¿no? Entonces el desgaste. ¿Y el desgaste de quién? Pues de las instituciones, que es el problema, Carlos, que nos grava más, ¿no? Cada vez se acaban más. Aquí lo importante es que ante el deterioro de la clase política, porque al final de cuentas yo creo que no sé si valga la pena como método seguir la esperanza de ver que los políticos mejoren. Creo que lo que tiene que mejorar es los organismos de fiscalización ciudadana, la sociedad civil organizándonos para denunciar, para vigilar, para estar pendientes de las tropelías. El tema es, debe de haber límites, ellos no se los van a poner, o sea, los políticos no se ponen límites entre ellos, los límites deben de venir de la sociedad que puja, que exige, que rompe paradigmas. Y al final de cuentas, creo que en eso sí hemos venido creciendo. Creo que el gobernador del estado de Jalisco, siendo fundamentalista en sus causas y cerrado en sus tratos y obtuso en mucho de su comportamiento, recula frecuentemente, y la primera vez fue con lo del placazo. Recordarán que la sociedad jalisciense hizo una manifestación, yo creo que hoy, materia de estudio nacional en escuelas de comunicación, en manejo de lo que es la administración pública, del repudio a un acto de gobierno, calcamonías, las redes sociales inundadas, repudio al placazo, y el gobernador recula. Bueno, el gobernador recula ahora, ya en este último tiempo, recula cada mes por lo menos 1 o 2 veces, ¿no? Y le intenta sacar provecho, ¿no? Ahí lo vemos en la caseta para los vecinos de Tonalá, y aparece en primer lugar diciendo: yo siempre estuve en contra de la caseta, cuando al final se dieron los promotores, ¿no? Así es. Y va y le roba el crédito a la gente que encabezó la lucha, que organizó ciudadanos, que platicó con los vecinos, que los acompañó a hacer denuncia ante la Secretaría de Comunicación y Transportes, que le dio un trato cordial a la gente. Estaba el senador Ramiro Hernández, estaba Jorge Arán, estaban varios activos del PRI de Tonalá, que hay que decirlo, no eran ellos los de la idea, pero cuando la idea de la sociedad empuja, ellos van, ok, nos subimos a la fuerza de la ciudad, a la fuerza de los tomantecas, y vamos con ellos, pues somos fuertes. Bueno, pues el gobernador recula y hace las veces muy en su estilo populista. Tienen razón, yo siempre estuve con ustedes. Bueno, sí, pero algo importante que hay que rescatar: el día de hoy, en una reunión que tuvo el día de ayer el secretario de gobierno, Fernando Guzmán, reconoce su error ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y va a pagarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los días que la flecha quedó levantada. O sea, una vez más, vuelven a demostrar la incongruencia del gobierno del Estado. O sea, ¿cómo es posible que, como bien lo comentas, primero abre la pluma, estamos a favor de los ciudadanos, y ya recularon y van a hacer ese pago y van a seguir sancionando a la gente? Históricamente, y este es un fenómeno que ya lo hemos comentado mucho, entonces yo no quisiera jactarme ver un PRI que simule ser Goliat, de repente le llega la piedra en la cabeza y todas las ilusiones se puedan romper para la gente que es del partido. Yo lo que creo es que, así como hay priistas muy rescatables, debe haber panistas que también los nuevos panistas han ensuciado este abolengo que era gente de trabajo, gente hacendada, y se han convertido en nuevos ricos. Eso también es cierto. Yo siento que
en el terreno de lo académico, en el análisis político, lo que estamos nosotros viendo es el preámbulo a 1995, la versión del PAN. ¿A qué me refiero? Cuando el PRI pierde el gobierno de Jalisco en la elección del 94, los priistas que estaban en funciones de gobierno en el ámbito estatal y en los municipales, pues venían de una trayectoria en el servicio público de 10, 12, 14, 20, 30 años. Y me queda claro que no sabían trabajar. Me queda claro que los que eran ingenieros, médicos, abogados, contadores, no habían ejercido su carrera de manera profesional ni habían cobrado honorarios a una persona física por hacerle una prestación de servicios profesionales. Lo que sabían hacer era trabajar en el gobierno. Y al final de cuentas lo que estaba generando el trabajo en el gobierno muchas veces es una lonja de energía en reposo. A final de cuentas el gobierno... Soy diputado, perdón, fíjate, cuando te das cuenta lo que hay en la iniciativa privada y lo que hay en el sector público, te das cuenta de que la velocidad de reacción es muy lenta en el gobierno, que la innovación y la modernidad en el gobierno es muy poco comparado con lo que hay en el sector privado, que al final de cuentas la burocracia existe y te come, y realmente se come a personas valiosas, se come a talentos, se come a gente que llega al gobierno con la mejor intención de hacer las cosas bien y acaba por ser consumida por el mismo entorno, ¿no? A final de cuentas, yo veo que en el 2012, si las estadísticas y las encuestas de hoy se hicieran válidas, habrá en Jalisco una cantidad de varias decenas de miles de panistas desempleados que tendrán una edad productiva, biológicamente 40, 45 años, y que nunca han trabajado en su vida, que no saben ejercer una profesión, que no saben hacer nada más que cobrar su quincena gracias a la Secretaría de Finanzas de los gobiernos del Estado o de los municipios en los cuales participan. Y vamos a ver una crisis, no me extraña. El asunto es que por lo menos en esta de tránsito al 2012, muchas generaciones de jóvenes priistas están trabajando hoy en el gobierno municipal y no harán las novatadas de Alberto Cárdenas en el 95, que se escudaba en que bueno, es que yo vengo de afuera, no sabía cómo se hacía el gobierno, yo siempre estuve en Guzmán, déjenme aprender. Bueno, yo creo que lo que más le sirve a la sociedad es la transición y que cada cierto tiempo hagamos cambios de rumbo para castigar a los partidos que han empezado a hacer cosas mal, a los malos funcionarios, los abusos del poder, porque al final de cuentas el gran vicio de los políticos es la soberbia, y creo que muchos de los problemas del ciudadano común es el asunto de la baja autoestima, de menospreciarnos en nuestra capacidad de decidir, de aportar, de participar en la toma de las grandes decisiones que nos afectan a nosotros. Sí, bueno, como bien comenta Carlos, al político siempre se le complica hacer reformas. Sin embargo, la dinámica de la sociedad que hoy tenemos, tienes que hacer reformas constantes y permanentes. Siempre es muy cómodo vivir con lo que se tiene. Hoy se tocan temas fundamentales a nivel nacional, se toca el asunto de los gobiernos de coalición, se está tocando el asunto de la reelección, se está tocando el asunto del plebiscito, y creo que son temas que tenemos que revisar. Bien lo comenta Carlos, hay gobiernos que se hacen longevos porque no se atreven a hacer las grandes reformas. Por eso tenemos que replantear que el México de 1823 no es el mismo México de hoy. Los grandes cambios que se dieron de una u otra manera tienen un mejor México. Para ello es importante entrarle de lleno a las grandes reformas. Yo no sé si sea lo mejor los gobiernos de coalición, que quiere decir que el gobierno que no logre la mayoría de los diputados en el Congreso de la Unión se reúna con los demás partidos políticos y de manera conjunta haya un cogobierno. Como candidatos no lo han logrado, porque el caso de Puebla, el caso de Guerrero, el caso de Oaxaca, en donde hubo candidatos de coalición, en el ejercicio de gobierno no es más que lo mismo. Por eso sí tenemos que replantear claramente las grandes reformas que requiere el país y es el momento de hacerlo. Hay un tema, por ejemplo, que a mí me llama la atención en esta parte del desempleo, a diferencia que de los priistas que no estaban preparados para ese golpe.
Yo veo, por ejemplo, panistas como Javier Curiel, que tiene su asociación civil y que recauda mucho dinero, ¿verdad? O sea, de esa manera tan humilde, tan próspera con la gente, pues sí se ha enriquecido este hombre. Oye, ya algunos son restauranteros, algunos ya tienen bares, otros tienen casinos. No, si han sabido, a eso no los vamos a agarrar tan desprevenidos como agarraron al PRI. Eso ya está en de los panes. Sí. Pero también es parte de una preparación, ¿eh? Sí. O sea, esa es una cultura que el político al retirarse debe de saber, que debe también de entender que esto puede ser transitorio o puede ser una carrera muy fructífera. Sí, y además, bueno, el problema está en cuando ves la política como una forma de vida. Yo creo que la política es un complemento. Y tenemos, yo lo dijo Carlos hace un momento, hombres de trayectoria como don Guillermo José Vidaurri, como Flavio Romero de Velasco, como José Luis Sanabria, mucha gente, los Ramos Ruiz, gente, Gabriel Correos Ibarra, muchos políticos que se dedicaron a la academia y a crecer como profesionistas y como profesionales en su despacho. Sin embargo, esa gran definición Acción Nacional no está viendo. Yo no veo los grandes hombres en Acción Nacional, yo no veo aquellos estadistas en Acción Nacional. Yo en Acción Nacional veo a Alberto Cárdenas, que metió de diputada a su esposa, a su amante también la metió de diputada, y luego las cambia de un lado para otro. Ahora es el hombre más odiado en Ciudad Guzmán, y ahora quiere venir a querer gobernar Guadalajara, a querernos engañar a los tapatíos. Yo quiero ver el caso de Ramírez Acuña, un hombre que lamentablemente no dio lo que tenía que dar. El caso de Emilio González Márquez, que nos mienta la madre cada que puede. O sea, esa política de altura que requiere Jalisco y que requiere México es la que se debe buscar. Y en el PRI la hay. En el PRI sí hay la experiencia, hay la capacidad para gobernar, porque hay una sensibilidad clara de quiénes somos y qué somos y para qué queremos el poder. En ese sentido, Beltrán lo ha aclarado firmemente, pero hay que buscar el para qué y luego vamos buscando el gobierno. Y Enrique Peña Nieto creo que de manera conjunta han hecho esa mancuerna que requiere México. Los debates que tenemos con la Fundación Colosio, en donde ya el día de ayer se llevó el primer debate con respecto a la visión de la economía, ningún otro partido político lo está haciendo. Josefina está en su rollo, Brad está en lo suyo, ahorita está el caso del PG en Europa, tratando de justificarse con los extranjeros de que no es un enemigo del país. Entonces, son de las cosas que tenemos que estar muy al tanto. Y bueno, pues lamentablemente nos quedan 2 minutitos. ¿Algo que gustes agregar, Carlos? Coincido, creo que en este momento hay que buscar el proyecto de la nación, el proyecto del Estado, el proyecto del lugar donde vivimos, cómo quisiéramos que las cosas se hicieran, que no se han hecho, se hicieran para que estuviéramos mejor, y a lo mejor esas voces pudiéramos de hacerlas sentir desde afuera de los partidos, para que los partidos, que son quienes por constitución lanzan a los candidatos y ejercen el poder, puedan alimentarse, nutrirse de la voz popular realmente de lo que queremos, y bueno, lo ejerzan, y nosotros seguir vigilando qué es lo de nosotros, los políticos a lo suyo, que es gobernar, intentar hacerlo lo mejor que puedan y servirle a la ciudadanía, ¿no? Agradecerles la invitación, agradecerles a su auditorio que nos hayan visto el día y escuchado el día de hoy, y esperemos en próxima ocasión agotar otros temas con mucho gusto. Okay. Yo nada más quiero comentar algo. Los invito a que nos escuchen en Radio Fórmula, de lunes a viernes, 9:30, 10 de la mañana, los jueves 10 de la mañana a 11, y también un saludo a mi querido amigo Luis Alberto Ortega Flores. Es todo. Y me ganaste el saludo. También me lo había puesto aquí por el Facebook. Amigos, pues muchas gracias. Estamos en contacto. Ya le dijo Jorge dónde nos puede sintonizar. Que esté bien, hasta luego.